En las afueras de un pequeño municipio llamado San Juan de las Ánimas, el ambiente matutino solía ser pacífico. El tianguis, mercado tradicional, acababa de abrir sus puestos. Las vendedoras acomodaban sus frutas y verduras, y el aroma a tamales de elote y café de olla del puesto de Doña Pina se elevaba cálidamente en el aire fresco. Sin embargo, esa mañana, la tranquilidad se transformó en un alboroto cuando el sonido de las sirenas de las motopatrullas rugió a lo lejos. Dos policías, el oficial Andrés, conocido por ser terco, prepotente y siempre sediento de respeto, y su compañero, el oficial Ramiro, quien era mucho más sereno, realizaban su patrullaje de rutina. Su tarea era sencilla: asegurar que la avenida principal hacia la cabecera municipal permaneciera despejada, ya que esa noche se preparaba la gran fiesta patronal del pueblo. Sin embargo, todo cambió cuando vieron a una anciana caminando lentamente justo en medio de la carretera, sosteniendo un viejo morral de iscle, bolsa tejida. Sus pasos eran temblorosos, como si no escuchara el ruido de los motores que se acercaban rápidamente. «Híjole. Otra vez una viejita. ¿De dónde salió esta ahora?», masculló Andrés con molestia, sin disminuir la velocidad. «Ya saben que la calle se va a usar, y todavía caminan así de lento». «Quítese». «Bájale, Andrés», lo frenó Ramiro, tocándole el brazo. «Es una anciana, no la asustes». Pero Andrés ya estaba irritado desde temprano. Había reportes sobre la logística del evento que lo obligaban a trabajar horas extra. Le dolía la cabeza y su mecha era corta. Cuando la distancia se redujo a 5 metros, hizo sonar el claxon largamente y detuvo la moto con un frenazo que rechinó contra el asfalto. La anciana volteó despacio. Su mirada estaba vacía, pero su sonrisa era suave. Casi demasiado suave. «Perdona, hijo». La abuela no oyó nada, dijo con voz tenue desde la orilla del camino. Algunos lugareños que iban hacia el tianguis se detuvieron a mirar. La situación empezaba a llamar la atención. Con un tono de voz alto, Andrés le gritó: «Abuela, está haciendo tráfico. Esta es la vía principal. Si quiere caminar, váyase por la banqueta, caray». La anciana solo bajó la cabeza, temblando un poco. Su cabello era totalmente blanco, recogido en una trenza prolija. Su edad tal vez superaba los 70 años, pero había algo en ella. Algo difícil de explicar. Aunque su cuerpo parecía frágil, poseía un aura inusual. Ramiro, al verla, intentó calmar las cosas. «Madrecita, déjeme acompañarla a la orilla. Es peligroso aquí en medio». Pero Andrés se adelantó y jaló a la anciana del brazo. No fue un golpe, pero sí lo suficientemente brusco para hacer que la anciana se tambaleara y casi cayera. «Andrés. Cálmate, güey», gritó Ramiro. «Esta señora va a causar un accidente. Se puede matar si sigue así», replicó Andrés. Varios vecinos empezaron a murmurar: ¿Quién se cree ese? ¿Por qué el policía es tan bravo? Pobre doñita. Parece que solo iba al mercado». La anciana respiró profundo y luego dijo con una voz que casi temblaba, pero que se mantenía suave: «Demasiado suave, hijo, ten cuidado al hablar con los mayores. Como decían los viejos de antes, cada palabra es un decreto». Andrés resopló: «Abuela, no me venga con sermones. Yo solo hago mi trabajo». Pero algo en la palabra decreto hizo que a Ramiro se le erizara la piel sin saber por qué. La entidad detrás de la voz de esa anciana se sentía fuera de lo común. La anciana se llamaba Doña Soledad. Un nombre que empezaba a ser olvidado en San Juan de las Ánimas. Los ancianos del pueblo solían pronunciar su nombre en voz baja, como si no quisieran que el viento los escuchara. Se contaba que Doña Soledad era la guardiana de un saber antiguo, uno que rara vez se encuentra hoy en día. Ese conocimiento se llamaba el don del Nahual. Una sabiduría sobre la fuerza interior que permitía al cuerpo mantenerse protegido y recuperarse a pesar de recibir ataques. Pero los jóvenes lo consideraban simples leyendas de rancho. Cuentos de los tiempos de los bisabuelos. Doña Soledad nunca presumía de su don. Vivía sencillamente,
manteniéndose alejada del bullicio. Pero ese día había salido de su casa por algo importante, algo que nadie sabía, y había vuelto al camino. La situación se calentaba más. Andrés soltó la mano de la anciana y dijo, ya, no cause problemas. Si no puede caminar rápido, mejor no salga. La anciana cerró los ojos, como si estuviera conteniendo algo. No era enojo, parecía más bien estar conteniendo una herida. Los vecinos que miraban empezaron a sentirse incómodos. Ramiro se acercó a Andrés. Ya déjalo, Andrés, vamos a llevar a la señora de una vez. No hagas que se junte la gente o nos van a grabar y nos hacemos virales. Va. Todos tienen miedo de hacerse virales. Yo solo digo las cosas como son. De repente, la anciana abrió los ojos. Su mirada cambió, seguía siendo suave, pero tenía una profundidad que hacía que el tiempo pareciera detenerse. Como un cenote profundo y silencioso. Hijo, tienes que aprender a controlar tu ira. En este mundo ya hay demasiados jóvenes que han olvidado el respeto, dijo, y por un momento el viento sopló más frío de lo habitual. Uno de los vecinos, un señor mayor con sombrero, le susurró a la persona de al lado, «Ay, caray, ¿quién es esa señora?» Siento que he escuchado su voz antes. Se parece a las historias de mi abuelo. A Andrés no le importó. Agitó la mano, indicando que la anciana se apartara. Sin embargo, cuando su mano estuvo a punto de tocar el hombro de ella otra vez. ¡Pum! Sin querer, Andrés tropezó con una pequeña piedra en el asfalto y casi cae de bruces. Algunos vecinos se sorprendieron. Por reflejo, él culpó a la anciana. «Maldición. Abuela, por su culpa casi me caigo». La anciana suspiró. «No fui yo, hijo. A veces la tierra misma se mueve cuando ve algo injusto». Esa frase hizo que a varios se les pusiera la piel de gallina. Ramiro sujetó el brazo de Andrés, tratando de detenerlo. «Ya, Andrés, no le sigas». Pero el orgullo de Andrés ya estaba encendido. No le gustaba que lo corrigieran, y menos una anciana que, para él, solo estorbaba el paso. Con voz alta que resonó en la calle, dijo, «Señora, no hable de más, no meta a la naturaleza en esto. Si sigue causando problemas, me la puedo llevar a los separos por alterar el orden». La gente estalló en protestas. ¡Qué barbaridad! Ese policía se pasó. Pobre señora. ¿Cómo cree? ¿Amenazar con llevarla a la comandancia? Ramiro realmente quería detener la situación, pero Andrés no se dejaba interrumpir. Finalmente, la anciana miró directamente a los ojos de Andrés. Una mirada aguda, pero no con ira. Más bien como alguien que reprende a un hijo terco. «Muchacho, no hables a la ligera. Lo que sale de tu boca puede regresar a ti». Andrés apartó la mano de la anciana. «Ya, abuela. No se haga la sabia». En ese instante, el cielo se oscureció de repente. Aunque no era hora de lluvia. El viento se detuvo. Las hojas de los árboles dejaron de moverse. Los vecinos guardaron silencio. Ramiro tragó saliva. Algo había cambiado en el ambiente. La anciana permanecía de pie, muy tranquila. Demasiado tranquila para alguien que acababa de ser regañada. Luego dijo con una voz que no era fuerte, pero que se escuchó en ambos lados de la calle, «No quiero lastimarte, hijo. Pero si sigues forzando las cosas, la fuerza del nahual actuará por sí misma». Andrés soltó una carcajada. ¿El nahual? Esas brujerías ya no existen. Pero justo en ese momento, cuando terminó de reír, sus pasos se volvieron inestables. Su cabeza se sintió pesada. El mundo le dio vueltas por un segundo. Algunos vecinos hicieron muecas de dolor ajeno. «Oiga, el policía se puso pálido, ¿no? Ay, Dios, no le vaya a caer el karma ahí mismo». Ramiro sostuvo a su compañero por el hombro. «Andrés, ¿qué tienes?» Andrés negó con la cabeza. «Nada, nada, solo un mareo».
La anciana solo lo miraba sin moverse. Esto es solo el comienzo, hijo, murmuró ella bajito, y los vecinos no entendieron. El don del nahual nunca atacaba, pero reprendía. Andrés, con su terquedad, no se daba cuenta de que sus acciones habían despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Ramiro, que era más sensible a las cosas místicas por haber crecido en una familia tradicional oaxaqueña, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Andrés, tal vez deberíamos pedirle perdón a la señora. ¿Perdón? ¿Para qué? Ella es la que está estorbando. De repente, la voz de una mujer desde la banqueta interrumpió. Oficial, yo conozco a esa señora. Ella no es cualquiera. No se meta con ella. Andrés entrecerró los ojos. ¿Cómo que la conoce? La mujer tragó saliva. Esa es la señora que ayudó a curar al pueblo cuando pegó fuerte la peste hace años. Otros vecinos asintieron. Algunos empezaron a entender que no era una abuela común. El ambiente se volvió más silencioso cuando la anciana levantó lentamente su morral. De adentro sacó un objeto, una pequeña piedra de jade tallada, verde pálido, suave como si hubiera sido pulida por siglos. Ramiro retrocedió medio paso. El jade es un símbolo de vida y eternidad, muy sagrado. Usualmente solo lo portaban quienes mantenían vivas las tradiciones prehispánicas. Abuela, ¿a dónde va realmente? Preguntó Ramiro. La anciana sonrió levemente. Voy hacia el Panteón Viejo detrás del cerro. Hay algo que debo terminar antes de esta noche. Andrés volvió a burlarse. ¿Al panteón? ¿Con esa piedra? ¿Qué va a hacer, invocar muertos? Y esa fue la frase que hizo que todos se callaran y miraran a Andrés con desaprobación total. Ramiro casi empuja a su compañero. Andrés. No hables así de los difuntos ni de las costumbres. Pero antes de que Andrés pudiera responder, la anciana inclinó un poco la cabeza, como rezando brevemente. Y cuando levantó el rostro, su mirada ya no era la de antes. Era más profunda, más antigua, no de este mundo actual. Y dijo, hijo, has cruzado el límite. No quería que la fuerza despertara, pero tú mismo la has llamado. El viento sopló fuerte de golpe. Los carrizos crujieron. Los vecinos soltaron pequeños gritos. Ramiro retrocedió 2 pasos llevándose la mano al pecho. Andrés se quedó petrificado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Luego, la piedra de jade vibró levemente en la mano de la anciana y una voz suave, casi como un siseo de oración, se escuchó entre las ráfagas de viento. La tierra no hiere. Solo devuelve lo que se le da. Andrés sintió que sus rodillas se debilitaban. La gente se tapó la boca. Ramiro abrió los ojos desmesuradamente. Y esta historia apenas estaba por comenzar. El viento se arremolinó violentamente en la pequeña calle de San Juan de las Ánimas. Como si toda la naturaleza siguiera la respiración de Doña Soledad. Los vecinos que miraban comenzaron a retroceder lentamente. Algunos se persignaban, otros susurraban con el rostro pálido. Aunque nadie lo tocó, el oficial Andrés se desplomó de rodillas repentinamente. Su respiración era agitada, su cuerpo temblaba. Sus ojos, antes feroces, ahora mostraban confusión, como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. Abuela. ¿Qué me está haciendo? Su voz temblaba. Doña Soledad no se acercó. Al contrario, se mantuvo firme como un viejo ahuehuete que no se doblega ante la tormenta. Joven, dijo suavemente. El don no es para atacar. Pero cuando alguien desafía el respeto y humilla a un alma vieja sin razón, la tierra reprende. Ramiro, de pie junto a Andrés, se agachó presa del pánico. Andrés, levántate. ¿Qué te pasa? Andrés negó con fuerza. Me siento pesado. Como si una mano me estuviera aplastando el pecho. Ramiro miró a la anciana lleno de interrogantes. Doñita. Por favor, deténgalo. Él es terco, pero no es malo. Solo. Se le olvidan los valores.
Se le olvidó lo más básico, interrumpió la anciana, la educación y el respeto. Esa palabra hizo que los vecinos entendieran al instante. El respeto a los mayores es la vena principal de la cultura mexicana. Cualquiera que crezca en un pueblo sabe que a los viejos se les respeta no por fuerza, sino porque cargan la memoria de décadas antes de que nosotros naciéramos. El viento amainó poco a poco. Pero eso no significaba que la fuerza hubiera cesado. Andrés intentó levantarse, pero su cuerpo se tambaleaba. Se sujetó el estómago como si algo se le revolviera ahí dentro. Ramiro. Su voz era de dolor. ¿Qué me pasa en el cuerpo? No sé, Andrés. Pero tienes que calmarte. Sin embargo, la calma era imposible en ese momento. Destellos del pasado, sangre olvidada. Cuando Andrés cerró los ojos para aguantar el mareo, de repente una imagen apareció en su cabeza. No era una alucinación, ni un sueño. Como fragmentos de una película vieja proyectada de nuevo, vio a un hombre mayor vestido con ropa de manta y sombrero. Su rostro era amable, sus ojos serenos. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Por qué veo esto? Balbuceó Andrés. De pronto, la voz de ese hombre mayor se escuchó, aunque sus labios no se movían. Hijo mío, no repitas los errores de tu padre. Andrés se sobresaltó. El corazón se le encogió. ¿Mi padre? ¿Qué significa esto? Ramiro veía a su compañero hablar solo. Andrés, enfócate. ¿Con quién hablas? Pero Andrés no podía responder. La visión apareció de nuevo. Una vieja casa de adobe, milpas, aroma a copal, sonido de música tradicional. Y ese hombre mayor lo miraba como alguien mira a su propio hijo. Los vecinos veían a Andrés agarrarse la cabeza, sudando a chorros. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa, joven? Parece que se le subió el muerto o algo así. Ave María Purísima. Doña Soledad se movió despacio, acercándose con pasos cortos pero firmes. Miró a Andrés de cerca. Su mirada no era de enojo. Era como la de alguien que entiende lo que pasa mucho antes que los demás. Joven, dijo en voz baja. Tú llevas una línea de sangre que alguna vez tocó los misterios de la tierra. Andrés se tensó. ¿Línea de sangre? Ramiro tragó saliva. ¿A qué se refiere, doñita? Doña Soledad respiró hondo. Su padre. El padre de este muchacho fue un guardián del Campo Santo. Él conoció a mi maestro. Aprendió un poco sobre las protecciones antiguas. Andrés la miró con los ojos desorbitados. Mi papá. Él nunca me contó nada. La anciana negó con la cabeza. Porque él dejó ese camino después de casarse. Eligió una vida nueva y abandonó este pueblo. Andrés se quedó pasmado, como si acabara de encontrar una pieza perdida del rompecabezas de su vida. Mi papá era de San Juan de las Ánimas. ¿Del cerro de enfrente? Respondió doña Soledad. El lugar al que me dirijo. Los vecinos se miraron entre sí. Esa conexión era demasiado grande para ser coincidencia. La fuerza ancestral estaba probando su corazón. Andrés intentó levantarse, pero la prueba no había terminado. Cada vez que respiraba, escuchaba un suave sonido de flauta de carrizo. Cada vez que parpadeaba, veía fugazmente el rostro de su padre, joven, firme y feliz en el pueblo antes de irse a la ciudad. No entiendo por qué me pasa esto a mí. Doña Soledad sostuvo la piedra de jade contra su pecho, como si sintiera el pulso de vida en el objeto. Esto no es un castigo, hijo. Es un espejo. Te muestra la parte de ti que has ignorado. Andrés se congeló. Tu ira, tu soberbia, tus pleitos con los mayores. Todo eso abrió la puerta del espejo interior. Ramiro bajó la mirada avergonzado, sintiéndose culpable también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doñita? La anciana cerró los ojos. No quería activar la fuerza hoy. Tengo que ir al Panteón Viejo antes de la noche, antes de que el viento cambie de rumbo.
¿Pero por qué se activó el don?, preguntó un vecino. Porque este muchacho lo llamó él mismo con palabras que no eran debidas. Andrés gimió: por favor, que pare. Le pido perdón. No era mi intención. La anciana lo miró largo rato antes de decir: el perdón es medicina. Pero no es lo que la tierra necesita. Ramiro preguntó bajito: ¿entonces qué? Humildad. Todos callaron. Andrés tenía que soltar su enojo, su ego, y aceptar que el mundo no siempre es como él quiere. Si lo hacía, la presión desaparecería. Andrés negó con fuerza al principio. ¿Humildad? Yo solo cumplo mi deber. Yo solo. Pero de repente la imagen de su padre apareció de nuevo, más clara que antes. Su padre sonreía suavemente y decía: no repitas el error de olvidar quién eres. Suéltalo. Andrés sollozó. Los vellos de su nuca se erizaron. Sintió un peso enorme en el pecho, no por la magia, sino por sus propios sentimientos que nunca había reconocido. Ramiro ayudó a Andrés a sentarse recargado en la moto. Los vecinos se acercaron un poco más, aunque guardando distancia de la anciana. Abuela, ¿qué es lo que realmente la hizo salir de casa hoy?, preguntó Ramiro. Doña Soledad miró hacia el cerro a lo lejos. Hay un ritual antiguo que debe mantenerse. Esta noche es cuando el viento gira hacia el sur. Si al panteón viejo no se le llevan ofrendas y oraciones, las ánimas inquietas causarán desorden. Ramiro asintió lentamente. ¿Iba a ir usted sola? Hasta que encontrara a alguien que tuviera la sangre de los viejos guardianes. Todos voltearon a ver a Andrés al mismo tiempo. Andrés se señaló a sí mismo, confundido. Yo no sé nada de cuidar panteones. A la sangre no le importa si sabes o no, respondió doña Soledad. Los vecinos murmuraban: híjole, entonces al muchacho le va a tocar una tarea grande. Tiene que ayudar a la señora. ¡Qué locura!, el policía de guardián. Pero doña Soledad continuó: no lo obligó. La elección sigue siendo de él. El don solo le muestra el camino que su padre abandonó. Andrés guardó silencio un largo rato. Bajó la cabeza, mirando sus propias manos temblorosas. No sabía si era por el miedo o por la confusión, pero Ramiro le palmeó el hombro. Andrés, tal vez esto no es casualidad. Si tu jefe, tu papá, fue guardián, quizás hay algo que tienes que cerrar tú. Andrés tragó saliva. Pero soy un simple policía. No tengo poderes ni nada. Doña Soledad sonrió levemente. El poder no está en el cuerpo, hijo. Está en el corazón. Tus antepasados eran fuertes no por ser magos, sino porque cuidaban la tradición. Andrés levantó el rostro lentamente. Por primera vez desde el encuentro, sus ojos no mostraban ira, sino humildad. La sinceridad que la tierra esperaba. Un silencio cubrió la calle por casi un minuto. El viento sopló suave, volviendo a la normalidad. El sol atravesó las nubes. Finalmente, Andrés dijo con voz ronca: doña Soledad, le pido perdón. Hablé mal. Fui muy soberbio. Me enojo muy rápido. No la respeté. Su voz no era autoritaria, ni de mando, era honesta. Todos lo sintieron. Doña Soledad asintió un poco. Ese es un buen comienzo. El jade en su mano dejó de vibrar. Andrés sintió que la losa en su pecho desaparecía poco a poco. Su respiración se soltó, sintiéndose más ligero. La presión mística empezaba a ceder. Pero no se había ido del todo. Después de unos minutos, Ramiro preguntó con cautela: doñita, si ya se calmó todo, ¿puede Andrés volver al trabajo? Doña Soledad giró un poco el cuerpo, mirando el cerro que empezaba a verse oscuro aunque aún era de día. Puede, dijo. Pero si este muchacho no me acompaña al Panteón Viejo, la fuerza regresará. Ramiro contuvo el aliento. Andrés cerró los ojos un momento. Sabía que no era una amenaza.
Era una ley natural de las viejas costumbres. Se puso de pie con dificultad y preguntó: «Abuela, si voy con usted, ¿estaré bien?». La anciana lo miró llena de significado. «Si tu corazón está limpio, regresarás con bien». Y frente a los vecinos, a Ramiro y a todo el pequeño pueblo, Andrés asintió. «Está bien, doñita. Yo voy». El ambiente cambió al instante. Los vecinos exhalaron aliviados. Ramiro le dio una palmada de orgullo a Andrés y la anciana sonrió. No una sonrisa común, sino una que marcaba que su viaje apenas comenzaba. Tras tomar la decisión, la atmósfera en la calle principal de San Juan de las Ánimas se transformó. Los vecinos, tensos hasta hace un momento, ahora se veían aliviados, aunque seguían mirando a doña Soledad y a Andrés con una mezcla de lástima, miedo y curiosidad. Ramiro le dio una palmada en la espalda a Andrés. «Andrés, ¿estás seguro de ir? Esto no es un patrullaje cualquiera». Andrés tragó saliva, pero asintió con firmeza. Nunca había estado tan seguro. «Si este es el camino que me toca, voy». Doña Soledad les hizo señas para prepararse. «Ya es hora de irnos, hijos. El viento ya está cambiando». Y así fue, la brisa que era normal ahora traía un olor a tierra mojada y monte. Señal de que la tarde caería pronto. Andrés encendió su moto despacio. Con cuidado. Ramiro decidió ir también para asegurar que todo estuviera bien. «Abuela, súbase atrás conmigo», dijo Andrés. Pero la anciana sonrió. «No hace falta. Yo voy a pie». Andrés y Ramiro se miraron, confundidos. «Doñita, el cerro está lejos». «Soy fuerte», respondió ella dando un paso. «Estas piernas viejas no son para correr, son para llegar». Esa frase dejó callados a todos. Con paso lento pero seguro, doña Soledad caminó hacia el cerro. Andrés y Ramiro la siguieron a los costados, con las motos a paso de hombre. Los vecinos se apartaban espontáneamente, algunos bajando la cabeza en señal de respeto. Sabían, sin necesidad de un anuncio oficial, que lo que doña Soledad iba a hacer no era cosa menor. El camino hacia el Cerro de los Jades estaba rodeado de árboles altos y frondosos. El aire se volvió más frío. La luz del sol se filtraba entre las hojas creando sombras móviles en la tierra. Mientras más avanzaban, más silencioso se ponía todo. No había ruido de carros, ni gallinas, ni niños jugando. Solo los pasos de doña Soledad y el viento que sonaba como un susurro. Ramiro se cerró la chamarra. «Andrés, ¿sientes eso?». Andrés asintió despacio. «Sí. Como si alguien nos estuviera viendo». «Exacto. La energía del monte es distinta. No es mala, pero es vieja, muy vieja. Como si los árboles guardaran historias de cientos de años». Doña Soledad se detuvo frente a un árbol de ahuehuete inmenso, más grande que los demás. «Esta es la entrada antigua», dijo. Andrés y Ramiro bajaron de las motos. «¿Entrada? Pero sí es solo un árbol, doñita». Doña Soledad acarició el tronco con ternura, como saludando a un viejo amigo. «Este árbol ha estado aquí desde los tiempos de mis bisabuelos. Él guarda el camino a las tumbas olvidadas». Andrés observó con atención. Parecía normal, pero había marcas naturales en la corteza que parecían glifos o letras antiguas. «¿Pero cómo es una puerta?». Doña Soledad lo miró. «No se ve con los ojos, se siente». Andrés cerró los ojos, intentando sentir. Solo le tomó un segundo antes de que un escalofrío le recorriera desde los pies hasta la nuca. «Siento como si hubiera un gran espacio detrás de aquí». La anciana asintió. «Esa es la puerta. Detrás del viejo ahuehuete, está la tierra de los ancestros». Caminaron rodeando el árbol y, sin darse cuenta, el ambiente cambió de golpe. La tierra se veía más oscura, el aire más húmedo, la hierba más alta. A lo lejos, se veían lápidas de piedra grandes, alineadas como centinelas.
Andrés tragó saliva. Esto no es un panteón cualquiera. Aquí descansan los viejos guardianes, incluyendo a tus antepasados, respondió doña Soledad. Andrés se detuvo en seco. Mis antepasados. ¿Quiere decir que mi familia está enterrada aquí? Nunca te trajeron porque tu padre cortó el lazo antes de que nacieras. Andrés sentía una mezcla de confusión, tristeza, miedo y curiosidad. Se acercó a una de las lápidas. Era grande, antigua, tallada con símbolos que no conocía. Estos nombres. Nunca los había visto. Son los nombres de tu familia antes de que se fueran a la ciudad. Andrés limpió el polvo fino de la piedra. De repente, un sonido suave se escuchó desde los árboles, como música prehispánica muy lejana. Andrés estremeció. ¿Qué es eso? Los viejos ya saben que estás aquí, respondió ella sin voltear. Ramiro bajó la cabeza con respeto. Perdón, doñita. ¿Pero para qué vinimos? ¿Qué hay que hacer? La anciana se detuvo frente a un altar de piedra rodeado de flores de cempasúchil blancas, muy raras, y velas apagadas. Aquí es donde debo poner la ofrenda, dijo doña Soledad. Pero este ritual no se puede hacer sola. Necesito a alguien que tenga la sangre de los guardianes. Todos miraron a Andrés. Andrés se tocó el pecho. Tengo que hacer algo. Sí. Tienes que revivir la oración que se perdió. Sin eso, la tierra no estará tranquila y el pueblo sufrirá esta noche. Andrés miró el altar fijamente. La cara de su padre, de las visiones anteriores, volvió a su mente. Un rostro que lo miraba con paz. ¿Qué hago, doñita? Pon tus manos sobre la piedra del altar y repite las palabras que te voy a susurrar. Andrés asintió despacio. Ya no había dudas en él, solo la determinación de hacer lo que su padre debió haber hecho. El viento se detuvo. El bosque quedó en silencio total. Andrés puso ambas manos sobre la piedra fría del altar. Ramiro se paró un poco atrás, listo por si pasaba algo. Doña Soledad empezó a recitar un mantra en voz baja, en una lengua indígena antigua, una mezcla de náhuatl y español arcaico. Intloquenahuac, Iniluicatlin Tlalticpac. Lo que se ata aquí, regresa al origen. Andrés sintió una vibración subir desde la piedra a sus brazos. El suelo bajo sus pies parecía respirar. Su lengua se movió sola, siguiendo las palabras de doña Soledad. Las voces de ambos se unieron. Aunque Andrés no sabía el significado exacto, el viento empezó a girar a su alrededor. Las hojas caían suavemente. Ramiro miraba con la boca abierta, nunca había visto algo así. Cuando el rezo llegó a su punto máximo. ¡Pum! El altar de piedra vibró fuerte como si se hubiera tragado algo. Doña Soledad agarró el hombro de Andrés con fuerza. Aguanta, hijo. Ya abriste el camino de tu herencia. Andrés sintió su cuerpo ligero, como si cargas de años hubieran desaparecido. Su mente se llenó de luz y, en medio de esa luz, apareció su padre de nuevo. Esta vez se acercó, le tocó el hombro y dijo, gracias, hijo. Has devuelto nuestro lugar. Andrés no pudo contener las lágrimas. Papá. Pero la figura de luz se desvaneció lentamente. Cuida a doña Soledad. Su tarea no ha terminado. Y desapareció como humo en el viento. Cuando la luz se fue, Andrés cayó al suelo jadeando. Ramiro corrió a sostenerlo. Andrés. ¿Estás bien? Andrés asintió, todavía llorando. Vi a mi papá. Ramiro guardó silencio. Sabía que eso era algo enorme. Pero antes de que pudieran calmarse, doña Soledad se puso rígida mirando hacia la espesura del bosque a la derecha. Aún no acaba, dijo rápido. El ritual terminó, pero hay algo que no está en equilibrio. Andrés la miró con pánico. ¿A qué se refiere? Doña Soledad levantó la piedra de jade. La piedra, que antes brillaba, ahora mostraba una pequeña grieta oscura. Ramiro tragó saliva.
¿Eso significa peligro? La anciana asintió despacio. Hay una sombra que ha estado acechando y no le gusta que haya aparecido un nuevo heredero. El viento sopló violento. Los árboles se sacudieron. El sonido suave de la música cambió a un tono discordante y aterrador. Y desde la niebla del bosque, algo empezó a moverse. Algo que no era humano, algo que nunca debió ser despertado. Doña Soledad susurró: prepárense, porque la parte más difícil apenas empieza. El amanecer empezaba a iluminar San Juan de las Ánimas. El pueblo parecía más silencioso de lo normal, como esperando el final de la historia que tenía a todos en vilo. En la sencilla casa de adobe y madera de Doña Soledad, el ambiente tenso mezclado con emoción empezaba a relajarse. Andrés, el policía que antes era arrogante y que la noche anterior había temblado como niño, estaba sentado en una silla de palma, con la cabeza baja y el rostro lleno de arrepentimiento. Doña Soledad lo miraba con ternura. Hijo, nadie es perfecto. El conocimiento que tengo no es para asustar, es para cuidar. Tú llegaste con mala intención, y por eso te llevaste el susto. Andrés se frotó la cara. Me da vergüenza, doñita. Me sentía muy valiente por el uniforme. Pero tenía el corazón sucio. Hubo silencio un momento. Afuera, un gallo cantó bajito. El delegado municipal se acercó. Oficial Andrés, la gente ya está en el kiosco. ¿Quieren escuchar qué pasó? No es para humillarlo, es para que confíen de nuevo. Andrés asintió débilmente. Estoy listo para dar la cara. En la plaza del pueblo, más de 100 personas estaban reunidas. Unos curiosos, otros molestos, otros solo querían saber si ya era seguro. Cuando Andrés llegó, todas las miradas se clavaron en él. Se paró al frente, con la respiración entrecortada. Les pido perdón a todos los vecinos de San Juan, y en especial a Doña Soledad. Se detuvo y tragó saliva. Fui prepotente porque sentía que tenía poder. Forcé las cosas, fui grosero y le falté al respeto a una mayor sin razón. Anoche no solo lastimé a una abuela, sino que manché mi propio uniforme. La gente murmuró. Doña Soledad dio un paso al frente. Hijo, yo te perdono. Pero de aquí en adelante recuerda, lo que hace que un hombre sea respetado no es la placa, es su corazón. Esas palabras hicieron que muchos asintieran. Algunas señoras se limpiaban las lágrimas con sus rebozos. Días después, la noticia de la actitud de Andrés llegó a sus superiores. En lugar de despedirlo, le ordenaron hacer servicio comunitario estricto, a petición de los mismos vecinos y de Doña Soledad, que rechazaron un castigo peor. Pero después de eso, el cambio fue total. Andrés regresó a las calles como un policía de proximidad. Su trato era mucho más amable. Ayudaba a reparar banquetas, organizaba la vigilancia vecinal, e incluso daba pláticas a los niños sobre seguridad. La gente que antes le temía, ahora lo saludaba con una sonrisa. El delegado comentó una tarde, la magia de Doña Soledad resultó no ser solo el don antiguo, sino una magia invisible, la paciencia. Doña Soledad rió suavemente. Yo solo soy una vieja, delegado. Lo importante es que el muchacho aprendió. Semanas después, el pueblo volvió a la paz. Los eventos de esa noche se convirtieron en una historia que se contaba en las cenas y en los puestos de tacos. No solo como un cuento de miedo, sino como un recordatorio de que la soberbia se derrumba ante la sabiduría. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en un corazón limpio. Cuando Andrés finalmente se despidió para ir a reportarse a la ciudad, se inclinó con respeto ante Doña Soledad. Gracias. Por no devolverme mi maldad con más maldad. Doña Soledad le palmeó el hombro. Vete, hijo. Sé un policía que cuida, no que asusta. El viento de la mañana sopló suave, llevándose cualquier tensión del pasado.